Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, desde donde sea que estén. Bienvenidos a Las Voces que no callan, el espacio donde hoy vamos a hablar de uno de los temas más complejos, más dolorosos y más importantes que tiene Colombia sobre la mesa, el cual es el conflicto armado interno y las voces de quienes lo vivieron. Porque el punto de partida de nuestra conversación de hoy es una pregunta que parece sencilla, pero que tiene una profundidad enorme. ¿Qué es una voz? Esa es exactamente la pregunta con la que abre el informe final de la Comisión de la Verdad, uno de los documentos más importantes que ha producido este país en su historia reciente. Hoy somos seis y vamos a pensar juntos esa pregunta y todo lo que carga. Sofía, ¿qué tal? ¿Por dónde empezarías tú? Bueno, yo empezaría por decir que esa pregunta no es retórica. La comisión la pone al principio porque el conflicto armado en Colombia fue, entre muchas otras cosas, un conflicto sobre quién tiene derecho a hablar y quién es escuchado. Durante décadas, las voces de millones de personas que vivieron la guerra directamente en sus territorios simplemente no existían en el relato oficial del país. Existían en las partes de las guerras, las estadísticas, los comunicados, pero las voces de quienes perdieron todo, de quienes tuvieron que huir, de quienes sobrevivieron cosas que no deberían haberle pasado a nadie, esas voces no tenían lugar. Y en el informe dice algo muy contundente. ¿Qué es eso? El silencio forzado, ya que es en sí mismo una forma de daño. Y hay algo en esa decisión de abrir el informe con esas preguntas que dice mucho sobre la perspectiva desde lo que está hecho. No empieza con datos ni con cronologías, empieza preguntando por el acto de hablar. Eso significa que este no es un documento que trata a las personas como fuentes de información, como casos que aportan evidencia a una investigación. Las tratan como personas cuya voz tiene un valor en sí misma, independientemente de cualquier otra cosa. Y eso es una ruptura bastante grande con la manera en la que el Estado colombiano históricamente había tratado el tema. Y sí, históricamente se ha tratado así, pero lo que me parece más impactante de eso es que hay personas recogidas en el informe que nunca habían podido contar lo que vieron antes de que llegara a la comisión. Décadas y décadas cargando algo sin que nadie preguntara, sin que hubiera un espacio para decirlo. Y uno se detiene ahí y se pregunta, ¿qué hace eso con una persona? ¿Qué hace con una familia? El silencio que se impone desde afuera por miedo o por indiferencia del resto de la sociedad es sin duda alguna una segunda violencia encima de la primera. Además de lo que mis compañeros han expuesto, me gustaría poner a colación que el informe no recoge solo las voces de víctimas, también hay testimonios de excombatientes, de personas que estuvieron en grupos armados. Esa decisión también fue polémica, porque hay quienes sienten que darle espacio a quien causó daño es una injusticia. Pero el argumento es sólido, sin entender cómo funciona el conflicto desde dentro, desde todos sus lados, es casi imposible construir garantías de que no se repita. No se trata de justificar nada, se trata de comprender para poder actuar sobre las causas. Y los tres documentales que hacen parte de esa reflexión trabajan exactamente con eso, cada uno desde un ángulo distinto. Pequeñas Voces trabaja con niños que vieron el conflicto y que lo narran sin filtros que uno aprende con el tiempo. Renacer, la memoria del cuerpo, trabaja con personas cuyo cuerpo mismo es el testimonio físico de lo que pasó. Y el de Montes de María trabaja con la memoria colectiva de toda una región. Tres maneras distintas de responder la pregunta de ¿qué es una voz? Perfecto. Y esas tres preguntas que nos vamos a hacer hoy siguen la misma lógica. Primero, ¿qué son las voces del conflicto y por qué importan? Segundo, ¿cómo afectó ese conflicto a las personas, a las familias y a las comunidades? Y tercero, ¿qué secuelas siguen presentes y qué nos dice eso sobre el país que somos hoy? Entonces, arranquemos, muchachos. Bien, primera pregunta. El informe de la comisión plantea que una voz es un acto de existencia, que cuando alguien habla de lo que vivió, no solo está describiendo hechos, sino afirmando que estuvo ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué importa? Y ahora nos hace preguntarnos qué tiene de especial ese planteamiento. Entonces, vamos, Sofía, cuéntanos qué opinas. Vale, Josman, lo especial ahí es que cambia el enfoque sobre qué se considera conocimiento válido. Normalmente cuando uno piensa en un informe, que ve un informe es oficial, piensa en la evidencia verificable, en cifras, en documentos.
Y en el informe de la comisión también tiene todo eso. Pero al ponerle esa pregunta del principio está diciendo que el testimonio de alguien que vivió el conflicto no necesita justificarse externamente para ser validado. La experiencia vivida en sí misma, es una forma de conocimiento. Y durante décadas en Colombia eso no fue así. Las voces de las víctimas fueron silenciadas, fueron sistemáticamente desacreditadas, ignoradas o traducidas por otros que hablaban en su nombre sin preguntarles. Esa idea que expone Sofía me parece muy interesante. Me gustaría dar un poco más en ella. Cuando dices desacreditadas, ¿sería por parte de quién? ¿A qué te refieres exactamente? Vale, Haider, para explicarte es básicamente por parte de casi todos los distintos momentos. Del Estado, que muchas veces negó la magnitud de lo que estaba pasando o culpó a las víctimas de lo que ocurrió, de los medios de comunicación que cubrieron el conflicto con una lógica muy centrada en los actores directamente del conflicto armado y muy poca atención de las comunidades afectadas. También de la sociedad en general, especialmente en las ciudades, que tendió a ver el conflicto como algo lejano, que les pasaba a los demás. Eso nunca les tocaba a ellos. En efecto, y eso también lo trabaja el documental de Montes de María, que es una manera muy directa, donde hay personas de esas comunidades que hablan de lo que sintieron cuando el resto del país seguía como sin nada, cuando pasaban cosas terribles y nadie llegaba, nadie preguntaba, nadie se indignaba lo suficiente para que algo cambiara. Esa invisibilidad es también una forma de violencia, y el informe lo nombra con esa claridad. Sí, es bastante claro porque Pequeñas Voces lo muestra desde un lugar completamente distinto, ¿no? Que bueno, a mí personalmente me pareció devastador precisamente por eso. Los niños que aparecen en ese documental cuentan lo que vivieron con una honestidad que no tiene filtros, porque no han aprendido todavía cómo se supone que uno habla de este tipo de cosas. Uno dice simplemente lo que vio, otro a dónde fue y qué dejó, sin rodeos, sin dramatismo, que aprendió. Y esa desnudez hace que sea muy difícil seguir mirando el conflicto como algo abstracto o lejano. Y creo que esa es exactamente la decisión que tomaron los realizadores del documental. No interpretar las voces de los niños, no ponerles una narración encima que explique o contextualice lo que ellos dicen, dejarlas directas, y esa decisión de forma como se hace el documental es también una respuesta a la pregunta de qué es una voz. Una voz se respeta cuando no se interviene sobre ella, cuando no se traduce. Además de lo expuesto por mis compañeros, me parece que hay algo importante y es que el informe reconoce algo y es importante no omitirlo, y es no todas las voces han tenido el mismo acceso a ser escuchadas. Hay voces que históricamente han llegado con más facilidad a los espacios de decisión, las que tienen más recursos, más educación, más visibilidad mediática. Y hay voces que han estado sistemáticamente al margen, comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas. Esa desigualdad en quién puede hablar y quién es escuchado no es un accidente, es parte de la misma estructura que permitió que el conflicto se prolongara tanto. Y es que el mismo informe trata de contrarrestar eso activamente. Una de las cosas que más se nota es el esfuerzo por darle el mismo peso y la misma seriedad a los testimonios de personas de comunidades rurales pequeñas que a testimonios de personas con más visibilidad pública. Eso requiere una decisión política y metodológica deliberada. No ocurre solo. Y tiene que ver con lo que el informe llama el famoso reconocimiento. No solo reconocer que algo pasó, sino reconocer que quien lo vivió tiene autoridad para narrarlo. Que su versión de lo que ocurrió no necesita ser avalada por nadie más para ser legítimo. Eso suena simple, pero es una ruptura bastante grande con la manera en que se construyen los relatos oficiales sobre el pasado en casi cualquier país. Ok, perfecto. Todo lo que dijeron me parece muy, muy acertado. Con eso con la mesa, ahora vamos a la segunda parte de la conversación, y es que es quizás la más concreta y también la que más nos suele doler leer. Y es cómo afectó el conflicto a las personas y a sus familias junto con sus comunidades. Porque el informe dedica páginas muy densas a eso, y los tres documentales también lo trabajan, cada uno a su manera. Ahora, con todo esto, el informe habla de daños a nivel individual, familiar y colectivo. Y lo que plantea es que no son categorías separadas, sino capas que se superponen.
el daño que le ocurre a una persona afecta a su familia al fin y al cabo. El daño que le ocurre a una familia afecta a toda su comunidad. Y todo eso junto afecta a la memoria de un lugar entero. Entonces, Johan, ¿por dónde empezarías tú a desempacar todo esto? Sí, para dar un poco de contexto, yo diría que iniciemos por el nivel individual, ¿no? Que es donde todo comienza. El informe introduce un concepto que me parece muy preciso, el daño al proyecto de vida. No solo se pierden bienes materiales, no solo se pierden personas queridas, se pierde la posibilidad de ser uno quien iba a ser. Alguien que tenía pensado en quedarse en su tierra, construir ahí, envejecer ahí, el conflicto lo sacó de la raíz sin preguntarle. Ese plan, esa expectativa de futuro desaparece y reconstruir algo así puede tomar décadas, si es que se logra. Y además, el informe añade a eso que es el daño individual, no es solo lo emocional o psicológico. Se inscribe en el cuerpo, renacer. La memoria del cuerpo trabaja exactamente eso de una manera que es muy difícil de olvidar. El documental se centra en personas con discapacidades físicas permanentes causadas por el conflicto principalmente, por minas antipersonas y que lo que más impacta no es ver las consecuencias físicas visibles, sino escuchar a esas personas describir lo que cambió en su vida cotidiana, en su relación con su propio cuerpo, en cómo se perciben a sí mismas. Una de ellas dice que el cuerpo se convirtió en el registro permanente de lo que pasó, que no hay manera de escapar de ese recordatorio. Y esa frase no es solo poética, tiene una consecuencia muy concreta. Ese cuerpo modificado por la guerra es con el que esa persona se levanta, trabaja, se relaciona con su familia, participa en su comunidad todos los días. El daño individual no se quedó en el pasado, está presente cada mañana. Y es que cuando ese daño se mueve al nivel familiar, el informe muestra algo que para mí es especialmente brutal, la desaparición forzada. Porque la desaparición forzada no produce un duelo normal. No hay cuerpo, no hay fecha, no hay certeza alguna. La familia queda en un limbo donde no puede cerrar la pérdida porque no se sabe si hay algo que llorar o algo que esperar. No puede hacerse rituales que permitan despedirse. Y la incertidumbre no dura meses, puede durar décadas. Aparte, el informe también recoge testimonios de las familias que llevan 20, 30 años en esta situación. Y lo que muestran es eso, que no se quedan solo en la persona que vivió directamente la desaparición de un familiar, sino en los hijos, los nietos. Todos crecen con este contexto de incertidumbre y de silencio alrededor de algo que nadie explica completamente. El daño se transmite aunque ellos no hayan estado presentes cuando ocurrió. Pero, ¿acaso el informe explica cómo ocurre esa transmisión? Porque eso me parece importante entenderlo. Sí, Johan, de hecho es algo que tiene mucho respaldo en la investigación sobre conflicto armado. Los hijos de personas que vivieron situaciones de violencia extrema crecen en hogares marcados por esa experiencia, aunque nadie la nombra directamente. Crecen con silencios que no entienden, con miedos que no pueden explicar, con adultos que a veces no pueden conectar emocionalmente porque están cargando algo que nunca procesaron. Y ese entorno los afecta. No de la misma manera que afecta a quienes lo vivieron en carne propia, pero los afecta. Y si no hay proceso que permita trabajar eso, puede seguir pasando a la siguiente generación. Y esa transmisión no ocurre solo a nivel familiar, ocurre a nivel comunitario y eso es lo que el documental de Montes de María muestra con más fuerza. Hay comunidades enteras donde el conflicto destruyó algo que es muy difícil de nombrar, pero que se siente. Las formas de vida compartida, las redes de confianza que hacían posible el trabajo conjunto, las celebraciones, la solidaridad entre vecinos. El conflicto instaló la desconfianza y una comunidad donde la desconfianza se instala así de profundo deja de poder funcionar como comunidad. El informe trabaja con eso, con el concepto del daño al tejido social. Y lo que señala es que ese daño no desaparece cuando terminan los combates. Las comunidades que vivieron años de violencia sistemática quedan con esa fractura instalada y reconstruir la capacidad de relacionarse, de organizarse o de actuar colectivamente requiere procesos activos y acompañados. Eso no se recupera solo. Pero el documental de Montes de María también muestra algo que creo que hay que decir, que en medio de todo eso hubo resistencias, comunidades que usaron la música, el teatro, la danza, para seguir siendo quienes eran. Para no dejarse borrar, el informe llama a eso resistencias y dignidades, y es una parte de la historia del conflicto que casi nunca aparece en las noticias.
Discúlpame, Sofía, tú habías hecho una advertencia sobre eso antes de que arrancáramos, ¿no? ¿Cuál era? Claro, Josman, es importante y hay que tener cuidado de no romantizar las resistencias. O sea, existieron y son importantes, pero no borraron el daño. Las cosas son ciertas al mismo tiempo. Una destrucción enorme y hubo resistencia enorme. El informe no nos deja quedarnos solo con una. Ok, perfecto, bastante consistente. Ahora, bien, pasamos a la tercera y última parte, que son las secuelas. ¿Qué queda? ¿Qué sigue presente? ¿Y qué nos dice eso sobre la Colombia de hoy, al fin y al cabo? Entonces, con esto presente, una de las cosas que el informe deja más clara eh, es que las secuelas del conflicto no terminan cuando terminan los combates, al fin y al cabo. Colombia firmó un acuerdo de paz en el 2016 y sin embargo hay regiones donde el conflicto sigue bastante activo, como lo podría ser en el Catatumbo. Y hay secuelas en territorios donde ya no hay combates que siguen moldeando la vida de las personas con terror, con miedo, entre otros artefactos del mal. Y entonces, con todo esto, podemos decir que cuáles son las que les parecen más profundas. Pues arrancaría diciendo que la desconfianza, sin duda alguna. El informe describe cómo los grupos armados parecen ejercer control sobre estos territorios. Usaron la proximidad entre personas hacia, hacían que los vecinos se vigilaran entre sí, que la información circulara hacia ellos. Y eso destruyó algo más, algo que es muy básico, la posibilidad de confiar en el de al lado. Una comunidad donde esa desconfianza se instaló no puede organizarse, no puede construir economías solidarias, no puede funcionar colectivamente. Y reconstruirla no es un proceso de meses ni de años, puede durar bastante tiempo. Y hay una secuela que creo que se subestima mucho en las conversaciones públicas sobre el conflicto, el impacto en las personas que quedaron con discapacidades físicas. Renacer muestra cómo muchas de esas personas encontraron no solo las consecuencias físicas, sino también las barreras institucionales, dificultades para acceder a servicios de salud adecuados, para obtener reconocimiento jurídico de lo que les pasó, para acceder a procesos de reparación. El Estado tardó mucho en desarrollar políticas específicas para ellas y eso es también una secuela, no del conflicto directamente, sino de cómo la sociedad respondió a él. También hay una secuela que el informe trabaja y la que a mi parecer es una de las más difíciles de revertir y es la normalización de la violencia. El conflicto duró tanto tiempo en tantos territorios con tanta intensidad que en algunos contextos la violencia se volvió parte del paisaje cotidiano, algo con lo que había que aprender a convivir y deshacer esa normalización, volver a cultivar una sensibilidad colectiva donde la violencia es inaceptable y no es algo tolerable. Es uno de los trabajos más lentos y más difíciles que tiene Colombia por delante. Correcto, Haider, y eso está directamente conectado con la impunidad. El informe señala que una parte enorme de los crímenes del conflicto no tuvieron consecuencias judiciales. Y eso no es solo una injusticia para las víctimas, que lo es enormemente, es también una señal estructural que la sociedad envía sobre esos comportamientos, que esos comportamientos sean posibles sin consecuencias. La impunidad alimenta la normalización y las dos cosas se refuerzan una de la otra. Sí, sí, las dos cosas se refuerzan, pero yo creo que podemos contextualizar un poco más, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con lo que pasa hoy? Porque a veces pareciera que el acuerdo de paz cerró un capítulo y listo, se acabó. No, Johan, de hecho no cerró nada, o por lo menos no lo cerró completamente. El acuerdo fue un paso enorme, sí, fue histórico, pero las causas estructurales que en el informe identifica como raíces del conflicto, la desigualdad, el abandono de territorios por parte del Estado, la falta de oportunidades reales en las regiones, la impunidad, todo eso sigue presente el sol de hoy. Y mientras sigan presentes, el conflicto tiene condiciones donde pueden reproducirse con otros actores, con otras formas, pero con la misma lógica de fondo. Exacto, Sofía. Y hay una secuela que el informe trabaja y que creo que es importante nombrar. El impacto en las generaciones que crecieron en este contexto de violencia crónica. Los testimonios muestran personas que desarrollaron una dificultad profunda para proyectarse al futuro, para imaginar más allá del día a día, porque su experiencia concreta les enseñó que el futuro no es confiable. Eso no es pesimismo por carácter, es una respuesta adaptativa a consecuencias de amenazas prolongadas. Y si no hay un proceso específico para trabajar con esas generaciones, esa dificultad se puede transmitir.
Y ahí está quizás el argumento más fuerte para que esto no sea solo conversación, que la no repetición no ocurre sola, requiere de las condiciones que hicieron posible el conflicto cambien, requiere que el Estado llegue a los territorios que ha abandonado históricamente, requiere que las víctimas tengan verdad, justicia y reparación real, requiere de la memoria del conflicto circule, se discuta, se transmita, porque el olvido, como dice el informe, no es un proceso natural, es una decisión y siempre hay actores que tienen interés en ciertas cosas que cosas se olviden. Perfecto, muchachos. Me parece muy importante aclarar que no podemos olvidar ni perder el sentido de la historia frente a todas estas personas. Ahora, con todo esto, vamos a ir hacia el cierre. Y es que para cerrar, a cada uno le voy a pedir que deje una sola idea, la que más le quedó de todo esto al fin y al cabo. No tiene que ser una conclusión formal, puede ser lo que sea que les resonó. Entonces, Nicolás, puedes empezar tú. Que el conflicto armado colombiano no cabe en una estadística y que la función del informe de los documentales de espacios como este es exactamente eso, hacer que no quepa, obligar a que se vea como lo que fue, algo que le pasó a personas concretas, con nombres, con historias, con futuros que alguien destruyó. Escuchar es un acto político, que cuando el informe decide darle espacio a voces durante décadas que no lo tuvieron, está haciendo algo que va mucho más allá de recoger información. Está diciendo que esas voces cuentan, que importan, que tiene autoridad sobre su propia historia. Y eso, en el contexto de Colombia, es una declaración enorme. Pues yo diría que el daño del conflicto no es solo individual, que lo que le pasa a una persona afecta a su familia, lo que le pasa a una familia afecta a su comunidad y que la reparación tiene que pensarse en esos mismos niveles. No es suficiente con entender a las personas de manera aislada sin el tejido que la sostiene, si el tejido que la sostiene sigue roto. A mí me quedó más claro que el silencio, que hagamos que el silencio también es un daño, ¿no? Que no poder hablar de lo que te pasó durante años y décadas es una forma de violencia que no aparece en las partes de la guerra, pero que está ahí. Y que crear espacios donde eso pueda decidirse y ser escuchado ya es en sí mismo parte de la reparación. En mi caso, que las causas del conflicto no desaparecieron con los acuerdos, que mientras sigan existiendo territorios sin Estado, sin oportunidades reales y justicia accesible, el ciclo tiene donde reproducirse. Y que eso no es un problema abstracto de política pública, es algo que tiene consecuencias concretas en la vida de las personas. Digamos que por mi parte, yo me quedo con que la mayoría, o sea, la mayoría de la memoria, o sea, en general, no es mirar atrás para quedarse estancado ahí, es mirar atrás para entender qué condiciones produjeron lo que nos pasó y usar ese entendimiento para actuar diferente. El informe de la Comisión de la Verdad existe al fin y al cabo para eso. Los documentos existen para eso. Todo esto sirve para esta causa. Y este espacio existe para que ocurra eso también. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Esto fue Voces que no callan y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Luego,